Una del mediodía, 45 minutos. Les dije hace un rato, vamos a hablar con alguien que claramente sabe de qué se trata ser jefe de gabinete, porque lo fue, de más está decirlo. Pero además lo fue hasta hace muy poco tiempo, con lo cual creo que quizás es la persona más indicada para contarnos cómo está viendo él el funcionamiento, más allá de lo ideológico, el funcionamiento del Estado desde que Nicolás Pose, que ahora está renunciado, terminó siendo el flamante jefe de gabinete de Javier Milei. ¿De quién hablamos? De Agustín Rossi, ex jefe de gabinete de la Nación, bajo la presidencia de Alberto Fernández, y también ex candidato a vicepresidente. ¿Cómo estás, Agustín? Tanto tiempo, Nancy Pasos te saluda. Hola Nancy, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy Buenas bien, tardes para todos. gracias. Bueno, vamos por partes. Yo estoy segura, porque esto me ha tocado vivirlo hasta más de cerca, cuando alguien pasa por un ministerio, pasa por la función pública, obviamente conoce los resortes del poder y queda con un montón de gente que queda adentro, que quizás quedó con buena onda con uno, etcétera. Contame la intimidad, contame qué te contaban aquellos que seguramente te llamaban y decían cómo lo extrañamos. Viste que pasan estas cosas, ¿no? O sea, no te estoy diciendo nada nuevo. Sí, la verdad que lo que decís no es nuevo. Eh, También es cierto que el ejercicio del poder hacia el interior de la gestión era un ejercicio para el empleado, inclusive para el empleado Claro. jerárquico, de mucha presión, ¿no? Eh, sí, lo que yo podría decir sobre todo esto es dos o tres cuestiones. Primero, la gestión es una gestión que no luce, te lo dicen los gobernadores, los intendentes, no encuentran respuestas, parece una gestión claramente inmovilizada. Claro, que no hay Se- gestión estatal, eso se decía mucho. ¿Y en eso cuánto tiene que ver un jefe de gabinete? Tiene que ver mucho el jefe de gabinete, también tiene que ver el presidente, digámoslo con todas las letras. El presidente no se lo ve muy apegado a la gestión. Pero pará, Es- hay presidentes y presidentes. Por ejemplo, Menem no era un presidente de estar encima de la gestión. Era un presidente que sabía delegar. Lo que pasa es que tenía, digamos, espalda para delegar, en el sentido de que él Ujú. tomaba las decisiones políticas y después hacían los ministros. Pero eran flor de ministros. Sí, bueno, eso es así, pero si vos tenés interlocución con tres, cuatro, cinco ministros o con el jefe de gabinete mismo, bueno, de alguna manera podés marcar las líneas directrices, pero necesitas un equipo de gestión que tenga fortaleza en la gestión diaria y en la gestión cotidiana. No parece que el gobierno no transmite eso. El gobierno transmite inmovilidad, falta de resolución, falta de dinamismo, con un presidente que se ocupa aparentemente de las gestiones, de las líneas directrices mayores de la gestión. Sí, de Y, hecho, y el- ayer, y el- mira, ayer calificaron que hay presidentes que obviamente se meten en todo, son como están muy encima. Hay otros que saben delegar y Milei que directamente, más que delegar, no, como dije hoy, que era muy divertida la frase, desestima los temas, como que bueno, directamente se desentiende de los temas. bueno, es un problema para la gestión con un presidente así, porque la realidad es que el rol del jefe de gabinete tiene distintas aristas, digamos, ¿no? Distintos componentes. Para mí, un componente importante del jefe de gabinete es la vocería, cosa que Pose resignó desde el primer momento. Ser Total. vocero del gobierno es importante. Indispensable, no. Existieron otros jefes de gabinete, vos Que no hablabas hablaban recién de tanto. Menem, recién de Menem, Corach era el vocero del gobierno y era el ministro del Interior, no era el jefe de gabinete. Pero lo que sí es insustituible es la delegación de poder que el presidente haga sobre el jefe de gabinete. Total. Si si la política, los diputados, los senadores, los gobernadores, el resto de los ministros, cuando hablan con Pose o ahora con Franco, sienten que detrás de él está la voz del presidente, será un jefe de gabinete con poder. Si eso no sucede, Claro. rápidamente el poder, los habitantes de ese mundo son muy sensibles a ese tipo de cuestiones. Ahora, en este Rápidamente sentido, van a ir a otro lugar en donde hablar, y la política misma le va a dar menos consideración. Ustedes mismos, para hablar para conocer la voz del presidente,
van a buscar otros interlocutores y no solamente El la jefe de voz del gabinete. presidente. Ahora, Agustín, en ese sentido, 10 días, o sea, digo, la verdad que Pose toleró 10 días de tapa de diario, notas, etcétera, diciendo que estaba ido, ¿no? En estos 10 días la gestión se tiene que haber paralizado, literalmente. No solamente por eso, Nancy, el propio presidente genera la inestabilidad. Cuando él dice, tengo todos los ministros en capilla, tengo todo el gabinete en observación, dice que está diciendo Sí, todos sí, los sí. ministros en capilla. Yo fui ministro de Cristina y de Alberto. Digo lo que hace cualquier funcionario en esas circunstancias. Se va, Cierra los cajones, cierra su despacho y se va a su casa a ver qué pasa. claro. Porque no va a tomar ninguna decisión si sabes que el presidente te está observando o no, digamos, ¿no? Entonces, esta es la realidad. Esa declaración del presidente generó un fuerte inmovilismo en todo el gobierno que ya venía siendo un gobierno claramente inmovilizado. Bueno, me parece que de esto es lo que se trata. Estamos pasando los peores días de la gestión del gobierno de Milei, ¿no? España, Misiones, dólar, acto fantasmagórico en el Luna Park, festejando no se sabe qué, disociado de la realidad. Sermón de García Cuerva, fracaso del Pacto de Mayo y acto en Córdoba solo, con un solo gobernador, al cual los libertarios que concurrieron a Lo ese acto, que putearon. era un acto, Sí. silbaron. Bueno, la verdad es que todo eso es nuevo a lo que ya sabíamos, que es la hiperrecesión económica que existe y con todo lo que está generando, cierre de empresas, aumento de la desocupación, pérdida de puestos de trabajo. Entonces estamos en el peor momento y a eso el presidente le generó una crisis política en su propio gabinete, ¿no? Diciendo están todos en observación. Ahora bien, asume Guillermo Francos que claramente era el hombre que venía hasta ahora teniendo mejor diálogo con la oposición y mejor diálogo también con esos sectores que todavía no se sabe si son oposición o oficialismo, ¿no? A simple vista parece un buen cambio. O sea, a simple vista, yo tengo que decir, me parece un buen cambio entre un señor que, digamos, encima se dedicaba a espiar, según lo que digamos, ellos mismos se ocuparon de contar, y que no hablaba con nadie, a Guillermo Francos, que mal o bien es de la casta, porque eligió a alguien de la casta política, era funcionario de ustedes, fue funcionario tuyo, Guillermo Francos. 3 años y medio fue el representante de nuestro gobierno ante el BID, ¿sí? ¿Y cómo era como funcionario? Eh, no, bueno, yo creo, vuelvo a decir, a mí me parece que siempre voy a defender la condición política y alguien que conozca a los actores políticos y que alguien que tenga eh, capacidad o paso por la gestión pública, que no es lo mismo que la gestión privada. Sí, obvio, Ahora, todo depende del poder que le dé el presidente. claro. Él es un buen jefe de gabinete si el presidente delega poder. Y tiene un problema para eso, que él no va a ser el número 2 del gobierno. El número 2 del gobierno es Karina Milei. Pero parece que se Eh, llevan bien, o sea, a simple bueno, vista, por el bueno, momento. entonces ese será el intríngulo que el jefe de gabinete tiene que resolver, porque lo que sí está claro con la salida de Pose es que para estar en este gobierno tenés que aceptar el liderazgo de Milei, cosa que es natural, porque es el presidente quien ganó las elecciones y la conducción de Karina, Total. ¿no? Sí, sí, está bien, pero a ver. Eso es lo que funciona. Si eso funciona bien y sin tensiones, será un presidente con poder, sabiendo que la palabra de otro funcionario del gobierno, que en la estructura está debajo de él, que es la Secretaría General de la Presidencia, Tiene es más más poder. importante. A ver, pero estas cosas han pasado a lo largo de muchos gobiernos. De hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, si hablamos del gobierno al que vos perteneciste, quizás si el presidente hubiera tomado nota, hablando de Alberto Fernández, de que la conducción política la tenía Cristina, bueno, hubieran sido más sencillas las cosas. Digamos, evidentemente acá lo que pasa es que Milei y Karina Milei, Milei Javier y Karina Milei, tienen un ida y vuelta desde su fraternidad mucho más aceitado y evidentemente mucho más sano que el que tuvieron otras figuras políticas. Porque, a ver, a mí no me molesta quién manda en la medida que no haya mucho ruido entre ellos. Bueno,
Es una mirada, sí, es cierto, digamos, ¿no? Eso es así. Lo que quiero decir es que, para ponerlo en otros términos, Franco será un buen jefe de gabinete, no solamente si tiene la delegación de poder de Javier Milei, que es el presidente, sino también de Karina Milei. Sí, Si sí, no, no sí. va a ser un buen... Queda, Por queda. cómo está la estructura de poder diseñada hoy en la Argentina. Podrá ser más político que Pose, podrá dar conferencia de prensa que Pose no daba, pero el eje de la cuestión es ese. Evidentemente, bueno, y ahí hay que ver también el tema de las vocerías, ¿no? Eso además está decir. Bueno, algo que me puedas contar respecto a cómo se ve desde afuera del poder ese organismo que vos dejaste, esto que te decía, algún ex empleado, lo que fuera, que viste que te llenan de chisme, porque te llenan de chisme diciéndote, no sabés, no nombraron tanto, no pasan los expedientes, digamos, de este tipo de cosas. ¿Qué sabés vos, Agustín? No, no, lo que sé es lo que decíamos recién, la lentitud en la gestión, eh, que aparece muy, muy marcada, digamos, la falta de actividad misma propia de la Casa Rosada. Dicen que el presidente va poco a la Casa Rosada. Es un presidente que viaja mucho, ha estado bastante tiempo por fuera del país. Y si viaja junto con la hermana, que es la otra que detenta el poder de la Claro. gestión, pareciese que los días que el presidente ni la hermana están, el poder está fuera de la Argentina. Es difícil gestionar así, ¿no? En esos términos, una fuerza política además que tiene todo lo que significa la inexperiencia de haber estado, de ser la primera vez que gestiona, y una fuerza política recientemente creada, Creada, digamos, ¿no? obviamente. Decime una Esto es, cosa, eso queda claro. Agustín, por último, pasaron ya 5, 6 meses, ¿no? De la derrota en las urnas. ¿Qué reflexión tenés para ustedes mismos respecto a qué es lo que pudieron haber hecho que no hicieron? yo vengo insistiendo con una muy genérica, es que que es mucho más profunda, porque no solamente involucra al gobierno, sino involucra al peronismo, ¿no? Nosotros somos un movimiento que nuestro fundador, el general Perón, ha dicho que la columna vertebral de nuestro movimiento son los trabajadores, pero hace muchísimo tiempo que solamente le hablamos a una parte de los trabajadores, que son los trabajadores registrados en relación de dependencia con intermediación sindical. El resto del mundo del trabajo, esto es solamente el 50% del mundo del Claro. trabajo, por monotributistas, cuentas propistas, informales, tenemos poco diálogo, y son trabajadores con los cuales no hemos interlocutado ni hemos trasladado ninguno o casi ninguno de los derechos que tienen los trabajadores registrados a ese trabajador monotributista. No cobran aguinaldo, no tienen licencia por enfermedad, no tienen licencia por vacaciones. Y ese trabajador, cuando nosotros íbamos y le hablábamos y le decíamos, che, mirá que mi ley te va a quitar derechos, te decía, ¿de qué Ya no tengo derechos me ninguno. hablas? Ninguno. Entonces me parece que ahí el peronismo tiene que hacer una reflexión intensa y profunda, que es un desafío, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esos derechos que mi ley les llama privilegios que tienen los trabajadores en relación de dependencia, de alguna u otra manera puedan empezar a ser percibidos por el resto de la fuerza laboral en la Argentina, que es casi el 50%? Si no, nuestra columna vertebral es una columna vertebral que representa solamente el 50% de los Obviamente. trabajadores. Eso queda claro. Igualmente te digo algo, Milei tiene como en su cabeza, más allá de sus ideas libertarias y qué sé yo, el sistema, viste que todos los guiños se lo está haciendo a Estados Unidos, de hecho es el cuarto viaje, ¿no? Que hay. Cuando el trabajador argentino se queja de la falta de, yo hoy lo escuchaba, mira, estaba en el gimnasio y escuchaba que 2 chicos jóvenes decían, no, porque entramos a trabajar, pero en realidad los 3 meses nos echaron porque terminó el periodo de prueba. Y yo decía, bienvenido a la era Milei, entre otras cosas, porque vos en Estados Unidos, o sea, entras a trabajar en una empresa y nada ata la empresa para que vos te quedes ahí de por vida, ni nada por el estilo. O sea, esto está clarísimo. Tienen una libertad para, digamos, para tomarte y para despedirte, que es evidentemente lo que Milei en algún punto está buscando, ¿no? Veremos cuál va a ser la resistencia del peronismo, justamente. Bueno, es que yo me parece que el peronismo tiene que pararse absolutamente en otro lugar. Nosotros
si volvemos al gobierno dentro de 3 años, vamos a encontrar un país con una pobreza enorme, con una indigencia enorme y con un grado de informabilidad creciente. Entonces, si nosotros no logramos tener propuestas y políticas activas que tengan que ver con ver de qué manera interlocutamos, hablamos y mejoramos la vida de esa cantidad enorme de argentinos, bueno, me parece que va a ser muy difícil, ¿no? Yo creo que a un gobierno de ultraderecha no se gana con una propuesta moderada, sino se gana con una propuesta disruptiva. Bueno, de ese será el debate que también tendrá el peronismo en los próximos meses y años, seguramente. Esperemos, falta un montón. Agustín Rossi, muchísimas gracias.